Quiero expresar un cordial saludo a todas las comunidades que se encuentran en el día de hoy a nombre de nuestro alcalde, un educador. Convencidos que la educación juega un papel muy importante en la vida de las regiones, después de formular el plan de desarrollo, estamos en la tarea de convocar a la sociedad en su conjunto de Pasto a construir el proyecto Piensa con M, Piensa con M, proyecto educativo innovador municipal para los saberes y la alternatividad. Quisiera referirme a unos apartes de un libro que ha escrito Naomi Klein, en la que dice que no es suficiente con decir no si no transformamos. Y en la parte del libro nos plantea: el gran triunfo del neoliberalismo es convencernos o habernos convencidos de que no hay otra alternativa. Y también recomiendo a ustedes mirar y leer el manifiesto de 15.000 científicos del mundo, de 144 países, con el nombre de Se nos está acabando el tiempo, donde nuevamente reafirman y alertan del peligro de nuestra casa, la tierra, la creciente deforestación, el poco acceso ya y oportunidades a las aguas dulces, el cambio climático. Y he querido empezar por esas dos reflexiones. Si el neoliberalismo cree que es la única alternativa, y si los científicos alertan que está en peligro nuestra tierra, algo tendremos que hacer. Y quisiera responderle a la primera pregunta. El neoliberalismo no es la única alternativa. Hay proyectos que se vienen gestando en el mundo de una manera invisible y con mayor énfasis en Latinoamérica. Quizás nos han planteado que la mayor crisis es económica. Quizás nos han planteado que la mayor crisis es de valores. Quizás nos han planteado que la mayor crisis es de la educación. Pero el neoliberalismo lo que nos está planteando, de alguna manera dándonos una bofetada, es diciéndonos que la mayor crisis es de imaginación. Pues ni crisis de imaginación, ni crisis de propuestas. Hemos querido, después de hacer una gran movilización en el plan de desarrollo, empezar con ustedes, educadores, a construir el proyecto Piensa. Tarea compleja, porque hoy en el mundo los sistemas educativos se han construido desde unas miradas, pero desconocen las miradas territoriales. Somos conscientes que las relaciones de poder en el mundo están cambiando. Esas democracias reales de todos los años a la cual asistíamos y delegábamos nuestras funciones, hoy se están reemplazando por las democracias donde el poder se centra en el campo financiero. Esas relaciones de producción están cambiando. Esas relaciones de convivir entre los seres humanos también está cambiando. La incidencia de la tecnología en el mundo cotidiano también está transformando nuestra vida social, nuestra vida económica, nuestra vida laboral. Y quizás la primera pregunta que tendremos que plantearnos como educadores alternativos es: el problema no es la tecnología, el problema es qué hacemos nosotros con la tecnología y la ponemos al servicio de nuestras resistencias y de nuestras propuestas. De ahí nace el proyecto Piensa. Me han preguntado
¿Qué piensa? Hoy Pasto tiene proyectos educativos institucionales en cada colegio, formulados con sus actores, con mayor énfasis desde la época de la Ley 115, ley que nos dijo a las instituciones educativas: sean autónomos. Unos lo asumieron, otros delegaron esas autonomías. Y hoy, en estos tiempos, en estas urgencias históricas, urge recuperar esas autonomías. En ese contexto nace Piensa, como una convicción de nuestro alcalde y de la Secretaría de Educación, de que Pasto tiene que revisar su horizonte de la educación. Ello significa que en una gran movilización pedagógica tendremos que respondernos: ¿cuál sociedad de Pasto? ¿Cuál hombre? ¿Con qué enfoque pedagógico? ¿Con qué metodologías? ¿Con qué valores? ¿Con qué concepto de evaluación? Respondernos esas preguntas nos exige a nosotros responder lo que está pasando en el mundo. Si hoy el mundo, nuestro planeta, la democracia y el enfoque económico nos pone en crisis, pues creo que el camino para resignificar la educación es precisamente tres cosas bien importantes: entender qué es lo que nos está pasando; segundo, trascender; y tercero, poner en práctica un poco de proyectos en la acción. Por eso Piensa se organiza en convenio con la Universidad de Nariño y ya viene haciendo un recorrido. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con todos los rectores en mesas de trabajo para conocer cuáles son sus proyectos educativos institucionales. En esas voces empezamos a decir, y lo digo con mucha alegría y con mucha esperanza: en Pasto hay otra escuela, hay otra educación, que está en la vereda, que está en el río, que está en la montaña, que está en el barrio, que está en los sectores marginales, pero ahí hay una escuela que resiste, pero no reconocida, porque el sistema oficial la invisibiliza, y hoy simplemente visibiliza la concepción de un modelo de eficiencia. Por eso no partimos de cero en Piensa. Valoramos enormemente el trabajo de los maestros. Ustedes saben mi condición de maestro, al que jamás renunciaré, porque es la bella y la más hermosa profesión que tiene la sociedad, ser maestro, sobre todo cuando se vive con amor, y sobre todo cuando se hace pasión, y sobre todo cuando se descubre vidas, y sobre todo cuando se transforma vidas, y sobre todo cuando la vida de nuestros jóvenes y nuestros niños generan en nosotros múltiples confianzas. En esa perspectiva también tuvimos la oportunidad de escuchar a todos los maestros de las instituciones educativas del proyecto de lectoescritura y oralidad. Créanme, qué bello ver a aquellos maestros que en un encuentro con los saberes de las comunidades empiezan a incorporar la educación propia, los saberes propios de las comunidades, de los abuelos, en otra lectura de contexto. Eso nos anima a construir un proyecto cada vez más fuerte. En las mismas temáticas tuvimos la oportunidad de reunirnos con todos los proyectos de educación, los proyectos transversales, de ver la magia de ustedes maestros en este complejo sistema educativo, donde las condiciones a veces son difíciles, muy difíciles. Lo reconozco como secretario de Educación. En la educación se ha dejado de hacer muchas cosas, por eso se han aplazado muchas cosas, y las brechas por cerrar se demorarán mucho tiempo. Pero hemos empezado. Nosotros creemos que devolver la pedagogía como prioridad a la agenda de Pasto, de las comunidades educativas, nos va a generar un movimiento pedagógico de ciudad, de municipio, que tenga incidencia en el resto del país. De igual forma, tuvimos la oportunidad de convocar el primer encuentro y seminario internacional de educación inclusiva la semana anterior. Muchos de ustedes asistieron. Ahí
también tuvimos la oportunidad de hacer una reflexión muy seria. Nadie, ningún niño, ningún joven se puede quedar por fuera de la sociedad. Las sociedades que señalan, las sociedades que separan, que excluyen, son sociedades perversas. Perversas porque a los niños pobres, a los niños jóvenes, a los jóvenes y a todas las comunidades se les merece todos sus derechos. Esos derechos solamente es posible si empezamos a construir una educación con pensamiento crítico y con contexto. No nos sirve mucho decir que los ríos son 4, 5, 6 si no explicamos la importancia del agua. Creo que este proceso que venimos adelantando nos está permitiendo tener una lectura en 4 temas bien importantes. Seguiremos nuestra reflexión en Piensa en 4 temas muy importantes: currículo, investigación educativa, la parte administrativa y la cultura escolar, y por supuesto la construcción de ciudadanías con pensamiento crítico en el proceso de tejer la paz. No hay ciudadanía independiente si no hay pensamiento crítico. Por eso en estos 4 temas Piensa consultará con todas las comunidades educativas cuál es el horizonte, cuál es el sueño de nosotros los pastusos. Debo contar con mucha alegría la visita de unos maestros mexicanos y antioqueños cuando vinieron y visitaron algunas instituciones. Nos dijeron que nosotros los pastusos somos distintos al resto del país, porque aquí tenemos la capacidad de trascender. Qué bueno que el país nos reconozca la trascendencia y nuestra inteligencia, pero también el país nos reconoce en los momentos más difíciles de la historia nuestro pensamiento crítico. Repito, currículo, investigación educativa, la parte organizativa y la parte administrativa, y por supuesto la construcción de ciudadanías y la construcción de paz. 4 temas fundamentales. ¿Cómo me imagino dentro de 4 años, después de esta gran movilización, en tiempos donde hay desesperanza, en tiempos, y repito, donde el neoliberalismo nos sigue diciendo todos los días, a través de la televisión, con la política de consumo, todos los días nos dice: les advierto, la única alternativa en el mundo se llama neoliberalismo? Pero José Saramago también nos decía una cosa distinta: la única respuesta al neoliberalismo se enfocan en 3 cosas: conciencia, conciencia, conciencia. Nosotros queremos construir una conciencia colectiva en Pasto. Sabemos del papel importante que ha jugado el magisterio. Lo conozco, lo sé, porque he hecho parte de sus luchas. Soy el secretario de Educación a nivel nacional, que lidero, junto con otros 10 secretarios, nuestro apoyo a las luchas del magisterio. Uno no puede renunciar de viejo a las coherencias, pero también en estas edades uno debe decirles con toda franqueza: este proyecto Piensa nos va a llevar a tomar decisiones en contravía de políticas nacionales. Por eso la importancia de que se legitimen con ustedes, por eso la importancia de que se convierta en política pública, que independientemente del secretario de Educación que esté, independientemente del alcalde que esté, todos los gobiernos estén obligados a seguir con este proyecto. Y les decía, me imagino en un futuro mirando y revisando el plan de estudios, diciendo: la comunidad de Pasto dijo, estas áreas, según lo que dijo las comunidades, deben desaparecer, porque su énfasis está en la paz, porque su énfasis está en la humanidad, porque su énfasis está en la relación con la comunidad y el medio ambiente, porque su énfasis está en saber comunicarnos, porque su énfasis está en saber pensar, pero también porque su énfasis está en relacionarnos con la naturaleza. Somos un punto de la naturaleza. En medio de esta reflexión hay tensiones. En el mundo y en los ministerios del mundo
hay una concepción de que la educación debe estar al servicio de la renta. O sea, que al final la escuela termine formando máquinas útiles al sistema. Y quienes planteamos que al final de los procesos educativos, los niños y los jóvenes sean ciudadanos críticos. No podemos renunciar a la imaginación, no podemos renunciar a la literatura, no podemos renunciar a la ciencia, pero al servicio de la humanidad. Pero tampoco podemos renunciar a la filosofía. Qué triste escuchar en este país a un alcalde de la costa del Caribe plantear que para qué sirve la filosofía. Pues la filosofía sirve para que nuestros muchachos, y la escuela crítica y educación crítica sirven para que las comunidades no sean serviles, sino que sean rebeldes con causas en la construcción de un nuevo proyecto de educación para país. En esta esencia hemos también querido incorporar en Piensa la creación del Centro de Investigaciones Siembra. Siembra convocará a los maestros que quieran hacer investigación. Siembra convocará unas líneas de investigación que nos permita siempre, pero siempre, saber cuál es el arte de la educación. En este momento estamos en ese proceso legal de la consolidación de Siembra. Pero también el proyecto Piensa desarrolla el proyecto SUME, Sistema Único de Evaluación en Pasto. No queremos que ustedes pierdan la autonomía en su sistema, pero sí queremos tener unos referentes comunes de ciudad. Por ejemplo, que cuando un niño indígena llega a una escuela nuestra, sepamos con certeza cómo abordar su evaluación y sus saberes. Que sepamos, por ejemplo, tramitar las tensiones. ¿Qué hacemos con ese joven? Me lo decían en estos días, ¿qué hacemos con este joven que salió en la lista de Serpilo, pero pierde el año? Ahí ya hay una primera reflexión, cómo estamos evaluando competencias. En síntesis, el sistema de evaluación nos permitirá tener unos consensos comunes de ciudad del municipio de Pasto. Pero también el sistema, el nuestro, nos viene permitiendo desarrollar el proyecto Escuela, Territorio y Paz. Y les quiero decir con toda franqueza, quien les habla se recorrió durante 4 años, sábados y domingos, todo el suroccidente en tiempos de conflicto. Había alcaldes que manifestaban siempre que ya no hay presupuesto para enterrar cadáveres que flotaban en los ríos. El conflicto armado en Colombia nos generó odios, dolores, pero también nos generó insensibilidad. Muchos de nosotros tuvimos que ver el conflicto por la televisión y cuando nos dimos cuenta ya habían pasado 50 años. Pero ahora que se han silenciado los fusiles, tenemos que amplificar las voces del argumento. No podemos que el país pueda caer en la nueva polarización violenta y política. Es la educación la que debe enseñar a argumentar para ponernos en el zapato del otro y poder dialogar de una manera inteligente en nuestros conflictos. Silenciados los fusiles, viene una etapa muy difícil, el posacuerdo. En muchas experiencias del mundo el posacuerdo ha sido más difícil que la propia negociación, porque surgen nuevas bandas criminales, porque surgen los otros conflictos. En el caso nuestro está surgiendo con gran énfasis el conflicto del narcotráfico, muy metido en nuestros colegios a través del microtráfico, muy metido. Por eso tenemos que apoyar con firmeza lo que significa hoy no estar enfrentados entre hermanos. Finalmente a la guerra van los hijos de los pobres, finalmente a la guerra van los hijos de los pobres, y a veces entre mismos hermanos han tenido que eliminarse. Por eso abrigo con esperanza la apertura de este evento, que también es una ruptura en la paradigma de formación. Nosotros el otro año vamos a hacer 4 jornadas pedagógicas, donde va a llegar todo el magisterio. Queremos cambiar el viejo esquema, vayan unos y luego vienen, replican. No, la formación va a ser para los 2.600 maestros en los temas que vayan saliendo con ustedes. ¿Qué hemos hecho esta semana? El lunes empezamos en la ciudadela de Pasto con 500 maestros.
Ayer lo mismo estuvimos en Goretti, anteayer estuvimos en Goretti, ayer en el Libertad, hoy aquí en el INEM, y mañana culminamos en el Ciudad de Pasto. Ahí vamos en la próxima semana a tener un seminario de unos 2 días. Vamos a mirar la mirada crítica de los educadores. Quiero que por favor este proceso lo protejamos, pero sin renunciar a la crítica. Ustedes tienen un educador que quiere interpretar los intereses de ustedes, que quiere que la Secretaría de Educación sea un instrumento social para la movilización. Yo no quiero ser un secretario solamente que firma la nómina. Yo quiero ser un secretario de Educación que convoca a la sociedad en su conjunto, junto con nuestro alcalde, a transformar la educación. Eso demora tiempo, pero eso también demora conocimiento, estudio, mayor argumentación, porque la política nacional tiene otros planteamientos. Tiene unos planteamientos frente a la relación maestro-alumno, tiene unos planteamientos frente a competencias. Hoy, esta mañana, vamos a abordar competencias. Hay algunos aspectos que compartimos, otros no, pero es bueno empezar a abordar el discurso oficial. Planteamientos que ustedes harán durante toda esta semana, la retomaremos el próximo año. El próximo año seremos motivo nosotros de visitas de muchas partes del mundo. Convocaremos al primer encuentro internacional de pensamiento crítico como un espacio para que miremos cuál va a ser el aporte conceptual de este proyecto pedagógico del municipio de Pasto. De igual forma, el 18, 19 y 20 nos visitarán experiencias educativas de Colombia. Estarán aquí bajo el liderazgo del pedagogo Marco Raúl Mejía, quien también está asesorando Piensa. Estarán con nosotros compartiendo los proyectos pedagógicos alternativos. El Seminario Internacional de Pensamiento Crítico lo haremos en alianza con el sindicato y el CEID. Queremos desde lugares comunes movilizar el pensamiento. Esa es la apuesta de educadores. Soy convencido que el corazón de una sociedad son los maestros. Así lo dicen nuestros niños en investigaciones. Así lo dijeron los niños en el proyecto Pléyade. El mejor amigo que tengo en mi colegio, independientemente de su raza, de su color, de sus creencias y de sus caracteres, son nuestros maestros. Siempre hago esa valoración. Y sobre todo en Colombia, los maestros del sur, los maestros de Nariño, los maestros de Pasto, siempre hemos jugado un papel protagónico en momentos históricos. Son ciertos, estamos viviendo tiempos urgentes, tiempos emergentes, tiempos de incertidumbre, pero es el pensamiento, es respondernos a nuevas preguntas las que nos permitirán soñar con un proyecto de educación alternativa en Pasto. Repito, llenémonos de paciencia, empezamos a regar las primeras semillas. Aspiro que las primeras transformaciones empiecen desde las aulas. Como decía Jaime Garzón a los jóvenes, no esperen que nadie les venga a cambiar el mundo empieza a cambiar desde nosotros. Las pequeñas o las grandes revoluciones son las sumas de pequeñas revoluciones. Mi cariño, mi afecto, mi admiración y sobre todo mi abrazo siempre les dirá: ustedes son hermanos y hermanas de Camilo, y espero que en este gran proceso podamos construirlo juntos y que para nuestras generaciones les digamos a nuestros niños: aquí está el legado de todos los maestros de Pasto que supimos en tiempos que nos decían que no había alternativa construir un nuevo proyecto educativo.